Bueno, continuemos. Ahora veamos lo que son los argumentos, pero en forma de arreglos. Entonces, para esto, o para manipular arreglos, ustedes saben que necesitamos bucles. Entonces, creamos un nuevo archivo, y le llamemos precisamente bucles. En este archivo vamos a ver cómo poder pasar un arreglo de argumentos. Entonces, creemos nuestra función principal, un main. Y luego le indiquemos que creemos un nuevo tema y le llamemos bucles, porque con bucles podemos recorrer los arrays o arreglos. Luego creemos una nueva función que le vamos a llamar mostrar nombres. Y para esto le vamos a pasar nombres de personas. Persona 1, por ejemplo, que va a ser de tipo string. Tal vez una persona 2 de tipo string. Y pongamos también una persona 3 que sea de tipo string. Estamos pasando 3 argumentos. Y simplemente para el ejemplo imprimamos print a la persona 1 y podemos duplicar esto para la persona 2 y para la persona 3. Acá, bueno, aquí me sale un error porque aquí lo puse con mayúscula, pero ahora ya debe estar subsanado. Ahí. Ahora llamemos a nuestra función mostrar nombres y le pasemos como parámetros Juan, Pedro y Ana. Ejecutamos. Como pueden ver, nos ha mostrado el archivo anterior, entonces control S para grabar. Y ahora podemos ejecutar desde acá, donde dice debug. Y como pueden ver, nos muestra Juan, Pedro, Ana. Entonces, directamente aquí podemos poner play en run y nos tiene que mostrar Juan, Pedro, Ana. Fíjense ahora aquí arriba ya se ha cambiado el archivo. Antes estaba como funciones, ahora dice bucles.kt. Hasta aquí no hay nada extraño. Ahora vayamos viendo cómo pasar un array de argumentos. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero seguir mostrando 10 nombres, por ejemplo? Entonces no voy a poder yo inicializar p sub 1, p sub 2 hasta p sub n. Entonces lo más recomendable sería crear una variable, o en realidad un parámetro de arreglos, o argumento de arreglo, o arreglo de argumentos, como quieran verlo. A ver, veamos esto para que se entienda un poquito mejor. Creamos de nuevo la misma función con el mismo nombre, mostrar nombre, y en este caso simplemente vamos a crear un array de argumentos. Entonces var arg es la palabra reservada y le digo que aquí va a venir nombres, y esto va a ser de tipo string. Abro y cierro llaves y aquí ya empezamos a configurar nuestra nueva función. Por ejemplo, si vuelvo aquí arriba y llamo a esta función, bueno, primero la copiaré para que sea más rápido. Si yo llamo de nuevo a esta función y empiezo a borrar, por ejemplo, el parámetro o el argumento 3, fíjense cómo esta nueva llamada ya hace referencia a nombres, ¿sí? Que es un array de argumentos. Entonces, para poder mostrar yo estos elementos mediante esta segunda función, me copiaré estos dos. O sea, lo que quiero mostrar es Juan y Pedro. Copio acá, pero como pueden observar ya no es p sub 1 ni p sub 2, sino en este caso va a ser el arreglo nombres en la posición 0. Recuerden que los arrays o arreglos siempre comienzan desde 0, 1, 2, etc. Y el otro vendría a ser nombres
y le pongo poner array 1. Aquí, a ver, para que podamos entender un poquito mejor, le pongamos un nuevo tema y que se llame var arc, ¿no? Para que notemos la diferencia nada más. Var arc. Ahí. Ejecutemos. Y fíjense que aquí está, ¿no? La primera función me muestra los 3 primeros nombres, Juan, Pedro, Ana, y el otro me muestra Juan y Pedro. Ahora, si seguimos colocando más nombres, por ejemplo, aquí ya no solo Pedro, sino también puedes volver a colocar a Ana, podemos aumentar a Julio, y podemos colocar más nombres, no sé si se les ocurre a ustedes, Fanny, etcétera. Con esto de acá que hicimos en la segunda función, con var arc, ya tenemos solucionado el problema. Ahora lo que nos falta es hacer recorrer todo este array. Entonces para esto podemos hacerlo mediante un bloque for o un bloque while. Entonces veamos lo que es el for. Aquí ya no pongamos var arc, sino bueno, que también lo vamos a ver mediante for, o vamos a acceder mediante el bucle for. Esta misma función borremos aquí. Y ahora sí veamos cómo acceder. Entonces, para acceder al arreglo de argumentos, directamente yo me voy a crear un for. Y acá le indico, ¿no? Voy a crear una variable que se va a llamar nombre. Y esta variable me va a permitir acceder a todos los valores que tenga mi arreglo nombres. Entonces, nombre en nombres. ¿Y qué es lo que va a hacer? Abro y cierro llaves y aquí simplemente voy a decir print ln y que me empiece a imprimir lo que tenga el valor o lo que tenga almacenado la variable nombre. Si yo ejecuto esto, fíjense que está el for y me empieza a mostrar todos los valores, Juan, Pedro, hasta Fanny, que tenemos acá, que es el último elemento. Ahora, como ustedes también deben saber, cuando es una sola línea, generalmente no es necesario colocar las llaves, es decir, yo podría hacerlo todo esto de aquí en una sola línea. Aquí arriba podría colocarle que me imprima directamente el nombre. Y si yo ejecuto este de acá, me tiene que dar el mismo resultado. Ahora veamos el while. Es decir, hacer lo mismo que hemos hecho con el for, pero ahora con la sentencia while. Entonces aquí nos creemos un nuevo tema. Acá le coloquemos while. Y empecemos a crear la sentencia while. Entonces para esto siempre comenzamos con la palabra reservada while. Pero como vamos a ir recorriendo este arreglo, necesitamos un índice. Entonces primero nos demos una variable de tipo index y la inicialicemos en 0. Ahora sí, vamos al while y le digo, ¿no? Mientras index sea menor a algún valor, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a decir aquí que sea menor a 5, puesto que comienza en 0 cada array. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí empezamos a colocar el ciclo, ¿no? De cómo vamos a ir recorriendo todo ese array o ese arreglo. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Decirle que imprima println y que muestre lo que tenemos en nuestro array nombres en la posición del index. Ahí. Si yo ejecuto ahora este código, voy a entrar en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque no está variando mi variable index, o sea, se va a mantener en 0. Entonces tengo que indicarle o hacer aumentar o incrementar el index, que va a ser igual a index más 1. Ahí, de esa manera. Pero como nosotros podemos sintetizar esta sintaxis, podría colocar index más, que vendría a ser lo mismo. Hasta acá. Si yo ejecuto,
Fíjense, me empieza a mostrar Juan, Pedro, Ana, Julio y Fanny, tal como lo teníamos acá. Pero esto no es una buena práctica, ¿no? Porque en realidad este valor tiene que ser dinámico. ¿Qué tal si yo aumento aquí un nombre? Por ejemplo, voy a aumentar Carla. Entonces, si yo ejecuto esto, no me va a mostrar el valor de Carla. ¿Por qué? Porque solamente estoy yendo hasta el valor de Fanny. Entonces, esto lo hagamos dinámico. Si yo quiero mostrar todos, no tendría que poner 5, sino directamente tendría que colocar la cantidad de elementos que tiene mi vector. Entonces, aquí vendría a ser nombres punto size. Con nombres punto size ya deberíamos tener listo o resuelto el problema y debería imprimirnos hasta acá. A ver, ejecutemos. Y ahí lo tenemos. Ahora veamos qué pasa si yo quiero hacer algo con algún nombre que aparece aquí, por ejemplo con Juan. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Directamente aquí dentro del while puedo decirle, ¿no? Si, por ejemplo, nombres en la posición index es igual al nombre de Juan, que haga algo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, podemos decirle que imprima, ¿no? Print ln, le podemos decir hola Juan, por decir algo. Entonces, si yo ejecuto esto de acá, viene, ejecuta, y cuando llegue, o sea el valor igual a Juan, pues me dice hola Juan. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo para Pedro, Ana, Julio? O sea, tener varios casos. Entonces me va a ser muy complicado crear muchos ifs. Y para eso, Kotlin nos muestra la sentencia when. Lo mismo que es el case en otros lenguajes de programación, vendría a ser lo mismo. Entonces veamos cómo hacerlo ahora mediante un when. Aquí vayamos y creemos un nuevo tópico, un nuevo tema, y aquí le llamemos when. Y de acá ya podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear primero un rango de valores. Entonces nuestro index va a ser igual a un rango de valores. Esto se logra colocando 0, 2 puntos seguidos, y necesitamos la cantidad de valores que tiene nuestro array. Entonces aquí sería nombres.size. Pero ojo, fíjense acá, me crea un rango de valores mayor o igual a 0 y menor o igual a la cantidad de valores que tiene mi array. Entonces me mostraría aquí, por ejemplo, desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el valor 6 yo no lo tengo, ¿no? Porque esto va desde 0 hasta 5. Entonces aquí tendría que restarle menos 1. Para este ejercicio lo que yo quiero es que me dé un número al azar para ir probando. Entonces le colocamos, después de cerrar el paréntesis, punto random, de esta manera. Y ahora sí entramos a aplicar el when. Entonces digo when, o sea, cuando nombres en la posición index, abro y cierro llaves, tenga el valor, por ejemplo, ¿de quién ponemos? A ver, pongamos de Pedro y de Carla. Si es Pedro, pues si el valor es Pedro, bueno, tiene que ir entre comillas porque es un string. Si el valor es Pedro, entonces guión y luego signo de mayor que, le diré que imprima hola Pedro. Hola Pedro. Sí, está acá. Y luego también puedo decirle, si me toca el valor de Carla, entonces que me haga lo siguiente. Si yo quiero hacer más de una línea de código, tengo que encerrar entre llaves. Y le puedo decir print bienvenida, vamos a poner aquí bienvenida, y pues otro print, solo para que tengamos dos líneas,
Inge Carla, por decir algo. Entonces vamos ejecutando. Antes de ejecutar hay que recordar que Pedro está en la posición 1 y Carla está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 1 y 5. Si el número aleatorio me da 1, hará lo que tenga Pedro, y si me da 5, hará lo que tenga el valor de Carla. En caso contrario no va a mostrar nada. A ver, ejecutemos. Entonces tengo aquí, fíjense, no me mostró nada. ¿Por qué? Porque seguramente no ha salido ni 1 ni 5. Entonces podemos ver acá, antes de entrar al ciclo Wayne, podría ponerle que me imprima el index para ver qué valor tiene, ¿no? Ejecuto. Tiene el 4, entonces no es ni 1 ni 5, por eso no me imprime ninguno. Pero para subsanar esto, también nosotros podemos colocar una condición por defecto, ¿no? Aquí puedo decir, si no, entonces le decimos que imprima, en este caso, lo que está dentro del array nombres en la posición index, ¿no? Este va a ser un valor por defecto. Si no sale ni 1 ni 5, pues que imprime el valor que tiene index. A ver, ejecutemos. Y aquí tenemos que es Fanny. A ver, ejecutemos hasta que salga 1, 5. Como está Fanny de nuevo. 1, o sea, entra donde Pedro y me dice hola Pedro. Entonces, de esta manera ya hemos visto lo que es el for, lo que es el while y lo que es el when. Hasta aquí el video, hasta la próxima.